deserotización de las prácticas violentas. El posicionamiento de esta categoría de lectura de la experiencia subjetiva de la violencia por parte de los hombres pretende erradicar o negar la posibilidad de extraer una sensación de placer o gusto de la experiencia de ser generador de violencia. Los tipos de violencia con los que se trabaja y sobre los que se pretende intervenir son extraídos de leyes, en este caso la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia como parte de una negociación política específicamente. Por una parte, la ley genera las condiciones de posibilidad de intervención como parte de su anexión a un proceso amplio de ratificación de documentos internacionales por parte del Estado mexicano, y por otra, los dispositivos y las asociaciones que trabajan con hombres brindan las condiciones de intervención para recibir presupuestos públicos específicos ante una necesidad de intervención por parte del Estado. Es decir, son intervenciones prácticamente compradas. Por una parte, el Estado necesita que se intervenga sobre estos hombres bajo los principios propios de la victimología, del respeto de los derechos humanos, etc. Y las naciones generan estas formas de intervención como una forma de hacerse de los recursos públicos del país. La masculinidad hegemónica, casi necesariamente violenta, desde los estudios de género, especialmente de los 80, hace un tipo de inscripción de género en los cuerpos de los hombres, es decir, se lleva en la piel, se encarna de alguna manera. Las intervenciones entienden que no necesariamente tiene que ver únicamente con ideas y con prácticas, sino que tiene que ver con algo que está anclado propiamente al cuerpo, que es de un estilo de erradicación casi imposible. Para erradicar y prevenir estas violencias, se generan estrategias de reconocimiento corporal que permite que los hombres reconozcan ciertas sensaciones relacionadas con la violencia. Por ejemplo, pueden ser muchas, depende de cada hombre, pero en general tiene que ver con el calor corporal, por ejemplo, que se cierren los puños, el tener pensamientos violentos, etc. En ese sentido, pareciera que la propuesta de las asociaciones y de las intervenciones es entender que la masculinidad va más allá de la propia voluntad del ser, para hacer una inscripción innegable casi, que queda latente a la lectura del cuerpo en su propia performance. Esto quiere decir que la violencia es un performance anclado en el propio cuerpo, es algo que está sujeto a casi nuestro core más profundo. Por una parte, se reconoce que la violencia de género parte de las propias identidades de género y su ubicación en una relación de poder desiguales, pero no se pretende erradicar esta identidad. Es decir, la propuesta por parte de las intervenciones no es que los hombres dejen de ser hombres, aunque se reconoce que la violencia de género parte de esta matriz masculina, sino lo que se busca hacer es una intervención de reestructuración de la masculinidad desde los nodos de los derechos humanos, de las masculinidades, etc., para que los hombres practiquen políticamente esta masculinidad conveniente y no violenta, entre comillas. ¿Qué queda si no se plantea una intervención extractiva? Se plantea un tránsito entre las identidades, un pase entre el hombre violento, el hombre de la masculinidad hegemónica, y el hombre libre de violencia, si le podemos llamar a esta configuración de género. Entre estas dos identidades el sujeto transita, es decir, pasa mediante las herramientas de intervención de ser un hombre violento a ser un hombre libre de violencia, aunque esta identidad ideal es, como toda identidad tanto de género como política como social, no es performativa a un 100%, sino que se da en ciertos aspectos, va en constante fluctuación, está en constante negociación y tránsito. El modelo y
el dispositivo suponen un tipo de intervención que lleve al sujeto de un estado identitario a otro, desde la construcción de discursos políticos y de género. Es decir, el hombre libre de violencia es en sí una postura política, es un sujeto que el Estado mexicano necesita para dar pie a la modernización de su propio Estado, la ciudadanización de las mujeres y de los hombres, y sobre todo, en este caso, la prevención de la delincuencia mediante tres factores. La unión de ¿qué pasó? ¿Escucharon? Sí, claro. Perdón, disculpas, hemos tenido una interferencia por parte de la otra llamada que teníamos. Pero ahora sí, puedes continuar, por favor. Bueno, ya estaba como en las conclusiones, pero vuelvo a repetirlas. Por favor. Algo que comentaba, no sé en qué momento se dio la pausa, pero no importa, era que lo que se intenta hacer es un enhancement de género, es decir, intervenir sobre la configuración masculina de los hombres al generar un tránsito entre dos identidades: la identidad del hombre violento y la identidad del hombre libre de violencia. Una, por supuesto, producida por la masculinidad hegemónica, la masculinidad tradicional, la masculinidad del macho mexicano, y esta nueva identidad del hombre libre de violencia, producida por la participación política entre grupos feministas, grupos políticos, grupos de izquierda, los estudios de las masculinidades, etc. El sujeto y el dispositivo suponen una intervención que lleve a los sujetos, al sujeto hombre, de un estado identitario a otro, desde la conclusión y aplicación de discursos políticos y de género. Esto quiere decir, el hombre libre de violencia es en sí una postura política, un sujeto necesario para la modernización del Estado mexicano, la ciudadanización de las mujeres y de los hombres, y la prevención de la delincuencia mediante tres aspectos. Uno de ellos, la unión de la familia, suponiendo que un hogar libre de violencia masculina va a ser un hogar donde la familia se permanezca fuerte, el cumplimiento del rol paterno, suponiendo una paternidad más efectiva, más afectiva, más cercana, más empática, etc. Y la reeducación emocional vía la intervención en género, para que los hombres tengan mayor reconocimiento de sus emociones y de sus afectos, y que de esta forma se evite la comunicación violenta. Esto es prácticamente lo que les puedo decir, lo que he investigado alrededor de la forma en la que se construyen los programas de intervención con hombres en México, sus objetivos de participación y su forma de entender la masculinidad, las masculinidades, específicamente estas dos formas de masculinidad: el hombre violento y el hombre libre de violencia. Te agradecemos mucho, Felipe, por tu intervención. Ahora tenemos el comentario de Mónica Beltrán. Mónica Beltrán Sánchez es responsable en Educación Integral de la Sexualidad y Prevención de Violencia contra las Mujeres en el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia. Es especialista en género y derechos de niños, niñas y adolescentes, magíster en gerencia social, con varios años de trayectoria de trabajo en derechos humanos de las mujeres y derechos de niños, niñas y adolescentes en agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales, ONGs y el Estado. Le damos la bienvenida. Gracias, un gusto, Felipe, un gusto también saludar a René, un gusto estar aquí con ustedes. Primero voy a referirme a lo que Felipe nos ha compartido y hacer un paralelismo con Bolivia en relación a la intervención con hombres agresores. Y segundo, un poquito de retrospectiva de cómo se comienza a abordar la violencia de género en Bolivia a nivel institucional, un tránsito que de seguro también México lo ha pasado, porque todos los países lo hemos pasado más o menos de similar manera, ¿no? En la primera parte realmente Felipe
el trabajo en nuevas masculinidades es toda una nueva corriente de trabajo de prevención de la violencia de género, y esto responde a que hombres sensibilizados hace un tiempo, y para América Latina fue México el primer país que pone en la mesa los estudios sobre hombres y sobre masculinidades, y es el precursor en esta corriente de trabajo con hombres, ¿no? Desde el entendido de que si bien cuando se comenzó a debatir sobre, con mucha más fuerza sobre la desigualdad de género, las estrategias de casi todas las instituciones y organismos estatales, internacionales, fue trabajar en el empoderamiento de las mujeres, lo cual era una tarea pendiente, ética y política de nuestras sociedades, ¿no? Sin embargo, con el transcurrir de los años y reconociendo que las mujeres hemos ido asumiendo, reconociendo y luchando por nuestros derechos, nos habíamos dado cuenta de que la otra mitad del universo y de nuestras sociedades no había pasado por un proceso de reflexión, repensarse sobre su participación en la desigualdad de género, ¿no? Es entonces que los movimientos de mujeres, sumados a estos movimientos de hombres sensibles al género, se comienza a hacer una tarea común de que no es posible alcanzar la igualdad de género si es que no deconstruimos feminidades estereotipadas por un lado, y si no deconstruimos la masculinidad hegemónica, ¿no? Ese es hoy en día una evidencia, ¿no? Y creo que aquí el reto, tanto para el IDIS como la carrera de sociología, en el caso de Bolivia tenemos poco avance en el trabajo en masculinidades. En este momento hay una sola ONG que ha hecho algunas investigaciones, como es STAC, y en realidad no hay intervenciones con hombres agresores. El propio SISTAC ha tenido apenas una pequeña experiencia, inclusive apoyada por el RUFPA en un municipio, pero desde el Estado no hay una política de intervención en los hombres agresores para realmente deconstruir esa masculinidad hegemónica en aras de nuevas masculinidades, porque no es que a una masculinidad hegemónica se le antepone otra forma de masculinidad, sino se le contrapone varias formas de ser hombres, nuevas masculinidades, nuevas formas de ser hombres, pero que lo que hacen es principalmente modificar estas relaciones de poder que existen en la relación entre hombres y mujeres y que dan paso a las violencias y varias otras formas de opresión de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Entonces creo que es un desafío realmente, porque nos hace falta estudios sobre masculinidades, nos hace falta una propuesta de intervención en relación a los hombres agresores, porque si bien tenemos 3 años apenas de la aplicación de la nueva ley, la privación de libertad no es de gran magnitud en este país, porque solamente cuando es feminicidio o realmente con lesiones graves o gravísimas es que puede llegar a la privación de libertad del hombre, y en otros casos la privación de libertad es tan corta en tiempo y sin proceso terapéutico de rehabilitación, en realidad no se consigue realmente lo que tú has denominado, que me ha parecido interesante, una reinserción de género, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que este paralelismo entre Bolivia y México. Haciendo una retrospectiva en Bolivia, es importante, las noticias nos lo dicen todo el rato, pero Bolivia tiene uno de los índices más altos en violencia sexual en América Latina, y también unos datos altísimos. Cada 3 días escuchamos noticias de algún feminicidio. No tenemos datos oficiales porque recién el sistema de información que la propia ley 348 establece recién está comenzando a funcionar por la complejidad que tiene este sistema de información. Sin embargo, en el primer año y medio, en los primeros 2 años y medio de implementación de nuestra nueva ley, se habían dado 270 feminicidios en Bolivia, ¿no? O sea, realmente las mujeres están siendo asesinadas por sus parejas, y no es que antes no pasaba, sino que antes teníamos una norma que era la 1674, que se aprobó en Bolivia el año 95, y que catalogaba la violencia intrafamiliar, aunque ya lo reconocía como un problema de salud pública, y ahí se hizo inclusive varios datos cuantitativos de cuánto le costaba al Estado boliviano atender una mujer que llegara con lesiones graves y gravísimas a un centro de salud, y que era prevenible, porque la violencia contra las mujeres es prevenible, ¿no?
O sea, no es un virus, no es una enfermedad, es prevenible desde el sentido de las prácticas de prevención estructural, prevención individual y prevención colectiva, que son las 3 dimensiones de prevención que establece la propia ley 348, ¿no? Entonces, en el tránsito entre el 94 que Bolivia y el 95 que aprueba Bolivia la ley de violencia intrafamiliar, que no se sancionaba con privación de libertad, que se atendía en el ámbito de la jurisdicción de los jueces de familia, y que cuyas sanciones eran en algunos casos privación de libertad en los fines de semana o multas pecuniarias a los agresores. Entonces se hace un análisis de que en todos estos años en realidad la violencia contra las mujeres en Bolivia no había disminuido. Por el contrario, los crímenes de género contra las mujeres eran mucho más violentos, y ustedes mismos lo pueden comprobar, son 14, 30 puñaladas, o sea, son crímenes que se podría denominar de odio en relación al género, ¿no? O sea, porque realmente lo que demuestran este tipo de agresión, además a mujeres que han sido parejas o exparejas de ese hombre, es que realmente demuestran un gran uso de un sentimiento de rabia y de venganza, ¿no? No sé si pueden apagar sus micrófonos los compañeros, si les pedimos que cierren sus micrófonos. Sí, ya está. Ya está, ya. Ya. Gracias. Entonces, al ver esto con la ley 1674 y toda la corriente mundial que había en visibilizar delitos como el feminicidio, que inclusive algunos teóricos del derecho conocidos en nuestro medio se oponen a la figura delictiva del feminicidio, separándola del asesinato común y corriente, digamos, ¿no? Y en varios países como en el nuestro se pelea para que en la ley 348 se incluya esta figura delictiva, porque el feminicidio connotaba este tipo de comportamientos machistas en el asesinato, que no es lo mismo que si un hombre asesina por robo a la vecina, que cuando asesina a su expareja o a su pareja por el hecho de haber hecho una ruptura de la relación o haber comenzado una relación con otro hombre, ¿no? Que esos en general han sido muchas de las situaciones que estaban por detrás de estos feminicidios, ¿no? Entonces ahí hay todo un movimiento en Bolivia para que se apruebe la ley 348, y como todos ustedes conocen, es un feminicidio emblemático, el de la periodista Huaycho, que acelera la aprobación de la ley 348. Pero esta ley 348 es bastante compleja en sí mismo para su aplicación, estamos a poco más de 3 años, porque requiere toda una reingeniería institucional.